Dios te bendiga, querido hermano. Hoy una vez más el Señor viene con su palabra en este martes de la tercera semana de Pascua. Y continuamos escuchando el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Hoy escuchamos los versículos del 30 al 35. Es 5 versículos, es un poco pequeño, pero San Juan tiene una característica, y es que lo poco que dice, entre comillas, porque si escuchamos bien es un relato bastante largo, sino que lo estamos escuchando paso a paso. Entonces lo que dice lo dice con mucha certeza, porque hay que tener claro que Jesús habla desde su experiencia, y San Juan lo que hace es recordar, digámoslo así, estas palabras a aquellos que lo están escuchando, porque esto sucede, digámoslo así, Juan escribe después de los acontecimientos, ¿cierto? O sea, él ha tenido la oportunidad de reflexionar y de mirar un poco más allá. Se hace necesario, además de ser corto, pues se puede leer, se puede proclamar nuevamente, pero se hace necesario entender que hacia dónde va todo esto. Y recordemos que estamos en el discurso del pan de vida, o sea, Jesús como el pan de vida. Pero al final de este capítulo sucede lo interesante. Dice el texto que muchos de los discípulos, o sea, de los que seguían, la multitud de gente que seguía al Señor, a los cuales él llamó la atención porque lo seguían simplemente por un milagro, porque en el fondo era eso. Y Jesús se los dijo así, solamente porque comieron del pan, ¿cierto? Entonces sucede algo interesante. Jesús le pregunta a los discípulos si también desean irse. Digámoslo, es la libertad que Dios da, en pocas palabras, a cada uno de nosotros. Dios no tiene a ninguno agarrado ni lo tiene obligado. Nadie está en la iglesia obligado, ni tampoco está en el mundo obligado. Cada uno ha optado por algo, que es la libertad, que aquí es donde se ve la verdadera misericordia y lo que consiste el amor. Cuando se ama, se deja en libertad. De lo contrario, no es amor. Lastimosamente tendríamos que decirlo así. Nosotros como seres humanos coaccionamos, se coacciona muchas veces a los hijos, al esposo, a la esposa. Si no, ¿por qué tantos matrimonios fallidos hoy? Porque en el fondo no hay libertad. Ahí es como una opresión pendiente, si le mira el celular, si no se lo revisa, que si sale, que si no sale. O sea, no se vive en la confianza, en el amor, en la sinceridad, sino siempre con el temor de que te van a engañar. Entonces, hoy el Evangelio, recordemos, eso es simplemente para que sepamos hacia dónde vamos, que siempre se los he dicho. O sea, Jesús termina preguntando, ¿ustedes también se quieren ir? Pero no vayamos todavía allá. Seguimos en el versículo 30, que dice: ellos entonces le dijeron, ¿qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Pan del cielo les dio de comer. Recordemos, la gente está buscando a Jesús ciertamente porque les dio de comer. ¿Y quieren un signo? O sea, porque Jesús les ha dicho en pocas palabras, entre comillas, o sea, como quien no quiere la cosa, le ha dicho que Él es el Hijo de Dios, sino que no han entendido. Entonces Jesús les dice en pocas palabras que lo que ellos han dicho le falta algo. Ciertamente Abraham les concedió el pan del cielo, pero no ha sido Abraham, o sea, fue Dios Padre a través de Abraham, que es la parte que ellos no han entendido. Y que allí en ese momento junto a ellos está el Hijo de Dios, o sea, alguien que está por encima de Abraham. Y eso es lo que muchos en el pueblo judío no entendieron, y que nos sigue pasando a nosotros, porque vemos las obras de Dios y nos hacemos los de la vista ciega o sorda, de que no queremos entender, porque vemos las obras, los milagros de Dios, y seguimos en nuestra actitud desordenada. Y fíjense cómo responde el Señor. Jesús le respondió, en verdad os digo, no fue Moisés
Aclaro y bueno, aclaro, no, me corrijo porque yo dije Abraham, no fue Abraham, Moisés, perdón. No fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Bueno, ya escuchamos, fue Moisés, no Abraham. Le viene a uno a la cabeza tantas cosas. Pero bueno, lo importante es ver cómo Jesús les aclara, les deja esto, que es el Padre que nos concede las cosas. Y eso hay que tenerlo claro, porque a veces va la gente a la iglesia y va por el cura, pero no va en busca del Padre, no va en busca de Cristo, no va en busca del verdadero pan de vida. Y por eso sucede que muchas personas sufren, se defraudan, digámoslo así, de acontecimientos de la iglesia, porque no están detrás del Señor Jesús, sino detrás de, digámoslo así, de sus obras, de sus milagros, pero no siguen al Señor en su totalidad. Y nos pasa mucho que queremos seguir al Señor y nos quedamos con contentillos o nos quedamos con poco, pero no nos quedamos con la totalidad que es Cristo. Porque en el fondo el Señor, con este discurso del pan de vida, lo que quiere es que lo asimilemos, lo llevemos a nuestra vida, que seamos uno con Él. Y entonces vemos cómo el Señor le recuerda eso al pueblo de Israel. No fue Moisés el que hizo el milagrito, fue mi Padre que está en el cielo. Fíjense cómo dice, fue el Padre el que está en el cielo, es mi Padre. O sea, ya con eso les dijo, yo soy el Hijo, yo puedo hacer cosas mejores que Moisés. Pero sigue el texto, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. O sea, ya Él les aclara, no se trata de un pan material, se trata del Hijo de Dios, se trata de Jesucristo. O sea, se trata de recibir a Cristo, de alimentarme con Cristo. No es simplemente algo que yo puedo comerme, aunque el Señor lo va a decir más adelante, que quien no come mi carne. Y escuché una vez a Fernando Casanova, el antiguo pastor de una iglesia protestante, decía esto, haciendo un estudio bíblico, que cuando uno va al griego en las expresiones de este texto, habla de comer carne, pero de verdad, o sea, no es un ejemplo. O sea, está hablando de la expresión de que quien no come, o sea, que no mastica el cuerpo de Cristo, o sea, haciendo referencia a la Eucaristía, y de que cuando uno mastica algo lo lleva a su cuerpo y lo asimila y hace parte de uno. O sea, es la unidad que debe haber entre quien recibe a Jesús y el mismo Jesús. Jesús se une a nosotros, pero nosotros somos los que a veces nos pasa como las vacunas a veces, o ciertos medicamentos, los rechaza el cuerpo porque no está acostumbrado ni está preparado para recibirlo. Entonces les dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. ¿Cierto? Escuchan al Señor Jesús hablando de todo esto y enseguida se emocionan, como nos pasa a nosotros. Uy, eso sí es bonito, enseguida queremos seguir al Señor, queremos hacer, queremos esto. Y el Señor les dice, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Son palabras que hay que pedirle al Señor que nos conceda comprender, que nos conceda el Espíritu Santo, porque cometemos el error de entender lo que nosotros queremos. Y cuando el Señor nos habla de este alimento, de esta agua, porque en el fondo es un habla, calmarla se hace referencia al agua, en el fondo, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros? O sea, nuestra vida se alimenta y cobra sentido a partir de reconocer a Cristo, de aceptarlo en nuestra vida y en nuestro cuerpo, que no hace referencia solamente a lo que podemos ver, sino a su totalidad, a lo que somos, pensamos, existimos, todo. Por eso hoy el Señor nos hace esta invitación a aceptarlo en nuestras vidas. Recordemos que gran parte del cuerpo es agua, o sea, y mucho de lo que nos alimentamos es todo el cuerpo. A la final, el Señor lo que quiere es estar en nuestra vida. En pocas palabras, es como dejarnos poseer
por el Espíritu de Dios. Suena un poco extraño, pero en el fondo sería eso, o sea, que el Señor tome manejo de mi vida, de lo que yo soy y de lo que yo pueda hacer. Que el Señor les bendiga, les guarde, les protege, les acompañe siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buena jornada.